Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Un viejo profesor de periodismo me dijo una vez que a los presidentes hay que entrevistarlos poco antes de entrar y poco antes de salir. Porque en el medio, durante sus gobiernos, no dicen nada por miedo a meter la pata o porque sus asesores lo tienen demasiado controlados. Hoy vamos a tratar de comprobar esa teoría. Vamos a hablar con el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, que está a punto de terminar su mandato. Piñera le va a entregar el poder a la presidenta electa Michelle Bachelet el 11 de marzo y se va en su momento de mayor popularidad. Las encuestas le están dando un 49% de aprobación, más que en ningún otro momento de su mandato. ¿El motivo? Los buenos resultados económicos de su gestión, que han permitido que el país, que Chile, siga creciendo y reduciendo la pobreza a pesar de la caída de los precios mundiales de las materias primas. Ahora que está a punto de irse, le vamos a pedir a Piñera que hable sin pelos en la lengua sobre muchos temas sobre los que tuvo que ser cauteloso durante su gestión. ¿Qué piensa de los presidentes de Venezuela, de Argentina y otros países con los que les tocó lidiar? ¿Cómo ve el futuro de Latinoamérica? ¿Y por qué los chilenos, si las cosas van tan bien como él las pinta, votaron masivamente por la oposición? Vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocos días. Veamos. Presidente Piñera, usted está a punto de terminar su mandato. Le quiero preguntar algo que espero que me responda con la mayor franqueza posible. ¿A dónde va la integración latinoamericana? Porque ustedes, los presidentes, se reúnen constantemente en las cumbres latinoamericanas, como la reciente cumbre de la CELAC en Cuba, se llenan la boca hablando sobre la integración latinoamericana y después pasan los años y resulta que los países están cada vez más divididos. ¿O me equivoco? Bueno, es verdad que en materia de creación de organismos de integración, en América Latina hemos sido extraordinariamente ingeniosos y creativos. Tenemos decenas de organismos, déjeme mencionarle solamente algunos: la OEA, el CELA, el ALBA, la ALADI, la CAN, la ODECA, el Parlamento Centroamericano, la Asociación de Estados del Caribe, CARICOM, y podríamos seguir: Mercosur, UNASUR, Alianza del Pacífico. Luego, en organismos y mecanismos de integración hemos sido campeones mundiales. Pero en cuanto a resultados, lo que hemos logrado definitivamente no es suficiente. Apenas un 18% del comercio de nuestros países es al interior de la región. Y eso, a mi juicio, no es responsabilidad de la naturaleza ni designio de Dios. Es porque nosotros no hemos sido capaces de derribar los muros y construir los puentes para avanzar hacia esa integración. Mire el ejemplo de Europa. Después de 2 guerras mundiales, 60 millones de muertos, 23 idiomas, lograron crear la Unión Europea, que sin perjuicio de sus problemas, como esfuerzo de integración, ha sido algo bastante notable. Y por eso yo creo que tenemos que aceptar, no hemos cumplido con nuestra misión. Yo recuerdo perfectamente bien cuando hace algunos años atrás el presidente Bush padre habló de esa gran integración desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Desgraciadamente quedó en palabras. Ahora, algunos países hemos tratado de hacerlo mejor dentro de nuestras posibilidades para generar instancias de integración verdadera. Y yo creo que la Alianza del Pacífico es muy buen ejemplo. Pero, presidente, usted fue presidente de la CELAC durante el último año de su mandato. En esta última cumbre en Cuba, este grupo regional aprobó la 1000ª declaración afirmando la voluntad irrevocable de los presidentes latinoamericanos de avanzar hacia la integración, etcétera, etcétera. Y como usted decía recién, solo el 18% del comercio latinoamericano es entre los países latinoamericanos, comparado, si mal no equivoco, si mal no recuerdo, con el 52% en Asia y el 65% del comercio de la Unión Europea. ¿Cómo explicar que usted mismo haya presidido un organismo de estos? Andrés, usted tiene razón. CELAC es una unión de los 33 países de América Latina y el Caribe que por primera vez estamos reunidos en una sola organización. La primera cumbre fue en Chile, pero dentro de CELAC, Andrés, y usted lo sabe mejor que nadie, conviven visiones muy distintas. Visiones distintas de cómo enfrentar la democracia,
cómo enfrentar el desarrollo, cómo enfrentar nuestra integración con el mundo y en consecuencia, dentro de CELAC, con tantas visiones distintas, avanzar en la integración verdadera es definitivamente muy difícil, pero es mejor tener organizaciones como CELAC que no tenerlas. Ahora, dentro de CELAC usted puede distinguir como dos grandes modelos de desarrollo. Uno, el de los países del ALBA, Cuba, que tienen su propia visión de lo que es la democracia, de lo que es la economía, de lo que es la integración con el mundo. Otra visión es la que tenemos los países, por ejemplo, que hemos conformado la Alianza del Pacífico, que creemos en la integración con el mundo, creemos en el libre comercio, creemos en la economía de mercado, creemos en la democracia con libertad de prensa, con libertad de expresión, con alternancia en el poder, con partidos políticos diversos. Son dos modelos que conviven y lo cierto es que hemos aprendido, y esto no es malo, Andrés, a convivir con nuestras diferencias. Pero es verdad que CELAC no ha sido una experiencia exitosa desde el punto de vista de la integración, es más bien un foro político. Pero, presidente, ¿cuál de estas dos visiones que usted acaba de mencionar está ganando terreno y cuál está perdiendo terreno? Andrés, cada país tiene el derecho de escoger sus propios caminos. Yo no le voy a dar lecciones a los demás países de cómo tienen que enfrentar sus desafíos, pero evidentemente que si usted compara resultados en materia de crecimiento económico, de integración, de lucha contra la pobreza, de creación de empleos, yo estoy convencido que el modelo de la democracia occidental, como le decía, con libertad de prensa, con alternancia en el poder, con partidos políticos, con independencia de los poderes, la economía de mercado, donde hay libertad de innovación, de emprendimiento, donde la sociedad civil juega un rol fundamental como motor del desarrollo, donde hay respeto a los derechos humanos y donde tenemos una visión no de confrontación con el mundo desarrollado, sino que todo lo contrario, de reconocer que hoy día tenemos la oportunidad de dejar atrás el subdesarrollo y la pobreza. Ese modelo, en mi opinión, es mejor, está funcionando mejor, está dando mejores frutos y es el modelo que yo como presidente de Chile he impulsado con total fuerza y convicción para Chile, que es mi país. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con la entrevista al presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva al presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, que está dejando el poder. En pocas semanas le dejará el mando a la presidenta electa Michelle Bachelet y se va en el momento de mayor popularidad de todo su mandato. Sigamos con la entrevista. Presidente Piñera, hablemos de la Alianza del Pacífico, este bloque comercial que usted fundó con México, con Colombia, con Perú. ¿No es otra sigla más, otra organización más? ¿Cuál es la diferencia entre esta y las otras? Bueno, definitivamente es muy distinto. La Alianza del Pacífico, que tiene solo 3 años de vida y que agrupa 4 países, México, Colombia, Perú y Chile, más de 200 millones de habitantes. Los 4 países juntos representamos la 7ª economía más grande del mundo, más de la mitad del comercio de América Latina, más de 1/3 del Producto Interno Bruto de América Latina. Y vea usted, en 3 años ya tenemos un acuerdo de libre comercio de verdad, que libera a más del 90% de los bienes y servicios de todo tipo de aranceles, pero no es solamente una integración comercial. Lo dijimos desde el primer día, queremos una integración profunda, integración comercial, integración de mercados de capitales, libre movimiento de personas, integración también en materias de energía y en materias de otros sectores, proyección conjunta hacia el Asia-Pacífico. Vea usted los resultados en 3 años. Es la zona de libre comercio más grande de América Latina. Tenemos ya liberalizado prácticamente la totalidad del comercio. Hemos logrado acuerdos para integrar nuestros mercados de capitales. Hemos logrado acuerdos para eximir de visas y por tanto libre movimiento de personas. Tenemos un flujo de inversiones cruzadas entre los 4 países muy significativo. Estamos abriendo oficinas de comercio e incluso embajadas conjuntas para llegar a más países en África, en Asia y en el mundo del Asia-Pacífico. En fin, yo creo que la Alianza del Pacífico ha sido una experiencia muy exitosa y en pocos años ha dado frutos muy fecundos.
Presidente, ¿cuáles de las cosas que usted acaba de enumerar son cosas concretas y cuáles son proyecciones de deseos? Por ejemplo, las embajadas o las oficinas comerciales conjuntas en Asia y en África, ¿eso es un proyecto o cuántas hay ya en existencia? No, todo lo que le he mencionado es lo que hemos logrado en estos 3 años. Y por lo tanto lo que vendrá es lo que vamos a hacer en el futuro, no se lo he mencionado todavía. Pero evidentemente que esta es una alianza que en 3 años ha logrado alcanzar metas muy importantes, pero no se va a quedar aquí. Lo que conversamos con el presidente Enrique Peña Nieto, con el presidente Santos, con el presidente Humala en la cumbre de CELAC fue precisamente que tenemos que darle una segunda vida, una segunda etapa para la Alianza del Pacífico, que va a ser aún más ambiciosa de lo que hemos logrado. En síntesis, todo lo que le dije anteriormente no son proyectos, son logros y resultados que ya hemos alcanzado. A ver, presidente, adelántenos, por favor, algunos detalles de cuál sería esa segunda etapa. Bueno, la segunda etapa es seguir con esto que se llama la integración profunda. Por ejemplo, América Latina se sentía que estaba lejos del centro del mundo, estaba en la periferia, y eso condicionó mucho el pensamiento. El pensamiento de la CEPAL de los años 50, 60, hablaba de la periferia, de este continente que se quedaba atrás, del deterioro de los términos de intercambio. Eso fue un profundo error. Hoy día América Latina y los 4 países de la Alianza del Pacífico estamos con la mejor oportunidad de nuestra historia de derrotar la pobreza y el subdesarrollo. Somos un continente joven, la edad promedio en América Latina son 25 años, tenemos pueblos homogéneos, hablamos solamente 2 idiomas, tenemos además una situación en que en los últimos 100 años prácticamente no han habido guerras en nuestro continente y adicionalmente un continente infinitamente generoso en materia de territorios, tierras fértiles, recursos naturales. Y por tanto la meta que nos hemos fijado en la Alianza del Pacífico es grande y ambiciosa. Lograr, y esta es una meta que Chile ya la tiene fijada y avanza hacia ella con mucha fuerza, lograr antes que termine esta década ser países desarrollados, sin pobreza, integrados al mundo y que puedan dejar de lado ese concepto de la periferia y sentirse parte de este mundo integral. Y tenemos la enorme ventaja de que los países de la Alianza del Pacífico, como su nombre lo indica, tenemos costas hacia el Pacífico y por tanto al océano donde se concentra la mayor cantidad, no solamente de población, no solamente de producción, sino que de oportunidades. Ahí están Canadá, Estados Unidos, China, India, Japón y los países más dinámicos de los tiempos modernos. Pero, presidente, ¿no se va a enfriar la Alianza del Pacífico cuando asuma la presidenta electa Michelle Bachelet? Porque, por un lado, ningún presidente le pone mucho entusiasmo a un proyecto iniciado por su antecesor, y menos cuando su antecesor es del partido político contrario. Y segundo, la presidenta electa Bachelet ha dicho en su plataforma de campaña, en su plataforma electoral, que su prioridad va a ser mejorar las relaciones con Brasil y con los países del Atlántico, no con los del Pacífico. Entonces, ¿no se va a enfriar este bloque, la Alianza del Pacífico, cuando asuma la presidenta electa Bachelet? Bueno, es verdad que la Alianza del Pacífico es una creación nueva en que le tocó a los presidentes, partiendo por el presidente Calderón y siguiendo con el presidente Peña Nieto y los presidentes Santos y Humala, y este presidente la labor de crearla. La Alianza del Pacífico nace formalmente hace un poco más de un año atrás en Paranal, que es una montaña donde está uno de los observatorios más grandes del mundo en el norte de Chile. Ahora, yo invité a la presidenta electa Bachelet a que me acompañara a la cumbre de CELAC y tuvimos la oportunidad de juntarnos en reuniones bilaterales con el presidente Enrique Peña Nieto de México, con el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, con el presidente Ollanta Humala de Perú, y conversamos de la Alianza del Pacífico. Y yo creo que la presidenta Michelle Bachelet va a continuar con la Alianza del Pacífico. Ahora, que ella también quiera darle importancia a los países que están en el Atlántico me parece natural. Pero lo que yo quiero decir acá es una cosa muy práctica. Para que los esfuerzos de integración funcionen de verdad y no solamente los discursos, las declaraciones y las palabras, se requiere tener una comunidad de principios y de ideas, se requiere creer en el libre comercio, se requiere creer en la economía social de mercado, se requiere creer en la
libertad de emprender, de innovar. Se requiere creer en la libertad como el motor esencial de progreso de los países. Se requiere también tener una visión frente a este mundo emergente y frente a esta sociedad del conocimiento, de querer integrarnos a ella y no de estar permanentemente culpando al resto del mundo de nuestros males. Por eso yo creo que la Alianza del Pacífico ha funcionado tan bien, porque la verdad es que si usted viera las reuniones de los presidentes de la Alianza, son reuniones de trabajo, en que nos ponemos de acuerdo en cómo avanzar, y no son simplemente debates eternos que muchas veces terminan sin resultados concretos. Bueno, presidente, usted dice que la presidenta electa Bachelet va a continuar en la Alianza del Pacífico, pero la gran pregunta no es si va a continuar, sino si va a continuar apretando el acelerador o apretando el freno. ¿Qué vio usted en estas reuniones con los presidentes de México, de Colombia, de Perú y la presidenta electa Bachelet que le hacen pensar que ella va a apoyar este bloque con entusiasmo? Andrés, la misma duda surgió cuando el presidente Ollanta Humala fue electo en Perú, porque también esto había sido obra del presidente Alan García, el presidente anterior a Ollanta Humala, y sin embargo ha seguido muy fuerte. Yo tengo la convicción y la esperanza de que la presidenta Michelle Bachelet se va a dar cuenta de los enormes frutos que ha dado la Alianza del Pacífico y va a poder reconocer de que empujar con más fuerza todavía esta segunda etapa de la Alianza del Pacífico no es en contra de nadie, no es en contra de Mercosur, no es en contra de los países del Atlántico, es simplemente que estos 4 países nos pusimos de acuerdo en avanzar más rápido, más profundo, llegar más lejos en este esfuerzo de integración que los demás ejercicios o intentos que han habido en esta materia en el continente. Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el presidente de Chile cuando le preguntamos sobre si el libre comercio ayuda o perjudica a los pobres, y sobre su reciente viaje a Cuba, y sobre cómo ve a varios presidentes, sus colegas, los presidentes de los países latinoamericanos, varios específicamente. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva al presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, que nos está hablando sin pelos en la lengua sobre cómo ve la realidad latinoamericana. Sigamos con la entrevista. Presidente Piñera, hay una discusión ideológica que viene desde hace muchísimo tiempo sobre si el libre comercio ayuda o perjudica a los países más pobres. ¿Quién tiene razón en base a la experiencia de ustedes en Chile? Porque ustedes llevan, si no me equivoco, 10 años desde que firmaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Cómo le fue con ese tratado? Bueno, la teoría económica muestra que el libre comercio ayuda a todos los que participan del libre comercio. El solo hecho que sea libre significa que hay intercambio y por tanto las partes se intercambian libremente porque ambas ganan. Esto es tan antiguo como la división del trabajo. Hubo un tiempo en la humanidad en que cada uno tenía que ser autosuficiente y producir todos los bienes y servicios que requería, hasta que se descubrió el comercio. Y así entonces, comerciando los países, van ganando porque cada uno se concentra en hacer aquellas cosas donde tiene mayores ventajas, mayores habilidades, y por tanto exporta aquello que sabe hacer mejor e importa aquello en que otros lo saben hacer mejor. Y por tanto, yo creo que tanto la teoría como la práctica demuestra que el libre comercio favorece a todos, a los países ricos y a los países pobres. Y el ejemplo de Chile es categórico. Chile abrazó el libre comercio con mucha fuerza y ha sido una política de Estado que han seguido todos los gobiernos. Usted mencionaba el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que se firmó hace 10 años atrás, nos ha permitido multiplicar por 4 el comercio con Estados Unidos. Hoy día Chile exporta más de 80.000 millones de dólares. Eso debe ser 100 veces más que hace 20 años atrás. Y adicionalmente nos ha permitido transformarnos desde la colonia más pobre de América Latina, o un país que estaba en la medianía de la tabla hace tan solo 20, 30 años atrás, en el país con mayor ingreso per cápita de América Latina. Solamente durante el gobierno que yo tengo el honor de presidir, el ingreso per cápita de Chile pasó de 15.000 a 20.000 dólares per cápita. Es decir,
Nunca Chile, gracias a muchas cosas, a la democracia, a la estabilidad, a la sabiduría con que hemos logrado encontrar diálogos y acuerdos, pero también gracias a la economía social de mercado, al libre comercio, Chile hoy día está más cerca que nunca en su historia de poder dejar atrás el subdesarrollo, de poder derrotar la pobreza y de integrarse al primer mundo, que es a donde queremos llegar. Bueno, más adelante le quiero preguntar sobre los principales logros de su gobierno y por qué, si los resultados fueron tan buenos, ganó la oposición. Pero antes de eso, siguiendo con lo que estábamos hablando ahora, los críticos del modelo chileno, yo sé que a ustedes no les gusta mucho que hablemos del modelo chileno, pero bueno, para llamarlo de alguna forma, los críticos dicen que sí, que Chile creció, pero que también creció la inequidad. ¿Qué dice usted a esa crítica? Bueno, usted sabe que críticos van a haber siempre. Algunos lo hacen de buena fe y con buenos antecedentes, otros lo hacen por ignorancia, otros con mala intención. Pero déjeme que las cifras y los números y las realidades hablen con toda su fuerza y elocuencia. ¿Qué ha pasado en Chile en los últimos 4 años? En primer lugar, casi duplicamos nuestra capacidad de crecer. Estábamos creciendo en torno al 3%, hoy día estamos creciendo más cerca del 6%. Casi duplicamos nuestra capacidad de crear empleos. Hoy día salieron las cifras de empleo en nuestro país, o hace algunos días atrás. Y en 4 años hemos creado casi 1 millón de nuevos empleos. La fuerza de trabajo en Chile, cuando llegamos, eran del orden de los 7 millones, para que lo puedan comparar otros países. Llevamos ya casi 2 años con una situación muy cerca, prácticamente de pleno empleo. Los salarios están creciendo con más fuerza que nunca, han crecido en torno al 15-20% en los últimos 4 años. Pero además de eso, no solamente es crecimiento económico, empleos, salarios, la inversión que había caído como porcentaje del producto se ha recuperado y hoy día estamos con niveles de inversión cercanos al 27% del producto. Pero además de eso, la inflación está bajo control, bajo el 3%, y algo muy importante, hemos simultáneamente logrado reducir la pobreza y reducir las desigualdades. Tome cualquier indicador de pobreza y desigualdad, de los que hacen los organismos internos, las universidades chilenas, la propia CEPAL, y se va a dar cuenta que la pobreza y la desigualdad, que había crecido en el gobierno anterior, o que, en la pobreza, y que había estado estancada la desigualdad en el gobierno anterior, durante este gobierno la pobreza ha caído, y eso está fuera de toda discusión, y la desigualdad ha disminuido. Y por tanto, no es verdad que los países tengan que enfrentar este dilema entre crecer, ¿cierto?, o hacer justicia social. Lejos de ser confrontacionales, esos dos objetivos son totalmente complementarios. Y por tanto, esa crítica que el modelo chileno es bueno para crecer, pero es malo para reducir la pobreza, no es consistente con la evidencia, con la realidad y con la verdad. Entonces, presidente, teniendo en cuenta estos datos que usted acaba de suministrar, ¿cómo se explica entonces que haya ganado la oposición en Chile? Bueno, la democracia tiene sus misterios. Yo diría que muchas cosas. Uno, yo creo que la candidata Michelle Bachelet es una formidable candidata, tiene muchas cualidades y virtudes humanas, muchas de ellas se las envidio, pero además de eso yo creo que nuestro sector cometió errores. Por ejemplo, nosotros tuvimos 4 candidatos presidenciales en los últimos meses previos a la elección, porque tuvimos un sistema de primarias, el candidato que resultó electo no pudo enfrentar su desafío porque se enfermó, en fin. Pero más allá de que es cierto que esto puede parecer una paradoja, yo quiero decirle a usted que a mí, como presidente de Chile, me llena de orgullo y alegría que hoy día las encuestas muestran que el país, los chilenos, están reconociendo los resultados de este gobierno, y las encuestas muestran un apoyo creciente y mayoritario a este gobierno. Y fíjese usted que pasó algo parecido a la vez anterior. La vez anterior, cuando la presidenta era Michelle Bachelet, ella tenía una alta popularidad y sin embargo su candidato, Eduardo Frei, perdió. Esta vez se repite la historia. Son los misterios de la democracia. Los misterios de la democracia, me gustó eso. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera. Vamos a ver lo que nos dijo sobre su reciente viaje a Cuba y sobre cómo ve el futuro de América Latina. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva al presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, que nos está hablando con bastante sinceridad sobre cómo ve la realidad latinoamericana. Sigamos con la entrevista. Presidente Piñera, usted fue el único presidente durante la reciente cumbre de la CELAC en Cuba que se reunió con la oposición pacífica de Cuba. ¿Por qué lo hizo y por qué no lo hicieron sus colegas? Bueno, lo de los colegas, pregúnteselos a ellos. Yo le puedo responder por mí mismo. En primer lugar, yo quiero decir que cuando Raúl Castro leyó la declaración de La Habana, que básicamente en su punto medular hablaba de América Latina como un continente sin armas nucleares, sin armas de destrucción masiva, el continente de la paz. A mí me tocó hablar muy poco después de él y yo planteé que está muy bien que América Latina sea el continente de la paz y que sea un continente sin armas ni nucleares ni de destrucción masiva, pero que eso no era suficiente, que también queríamos y teníamos que luchar porque fuera el continente de las libertades, el continente de la democracia, el continente del respeto a los derechos humanos, el continente del progreso, el continente que se integraba al mundo sin complejos y sin tanta, ¿cierto?, ideologismo. Y eso lo dije públicamente, lo mismo que le estoy diciendo a usted ahora. Pero además yo pensé, y siempre pensé, que cuando uno visita un país, especialmente un país como Cuba, donde hay sin duda temas y problemas en materia de derechos humanos y de democracia, yo quería, además de escuchar la voz del gobierno cubano, que la escuchamos en la cumbre, conocer otras voces. Por eso me reuní con el cardenal de La Habana, que es un cardenal que ha tenido un rol importante en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de las libertades, y también me reuní con la presidenta de un movimiento que se denomina Damas de Blanco, que surgió después de lo que se denominó la Primavera Negra del año 2003, cuando 75 intelectuales, artistas, periodistas, escritores fueron tomados presos y condenados a 20 o más años de cárcel. Y eso despertó un movimiento muy fuerte y ahí surgieron las Damas de Blanco y me reuní con Berta Soler, que es la actual presidenta de las Damas de Blanco. Y ella, después de haber logrado liberar a su marido, igual que al resto de los que fueron detenidos, decidió continuar con esta lucha en favor de la libertad de los presos políticos y en favor de los derechos humanos en Cuba. Y a mí me pareció muy importante escuchar su voz. Y por eso quise y me reuní con Berta Soler, presidenta de las Damas de Blanco, que por lo demás ella fue distinguida por la Comunidad Europea con el premio Sájarov a la libertad de conciencia, y ella se ha reunido con líderes en países de Europa y de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué los demás presidentes de América Latina no lo hicieron? Esa pregunta no me corresponde a mí responderla. Yo respondo por lo que hice, me pareció que era lo justo, lo adecuado, y estoy muy contento de haberlas escuchado al cardenal y a la presidenta de las Damas de Blanco con toda la atención que ellos merecían. Pero, presidente, ¿la cumbre en sí no fue un gran retroceso para la causa de los derechos humanos y la democracia en América Latina? Porque ir a Cuba y sacarse fotos sonrientes con los gobernantes de Cuba no equivale a legitimizar una dictadura militar, como dicen los líderes de la oposición pacífica en Cuba. Mire, dentro de América Latina y el Caribe hay diversidad en todos los temas. Y por tanto Chile siempre ha entendido que en los tiempos modernos no solamente cada país tiene responsabilidad por defender las libertades y los derechos humanos dentro de sus fronteras, sino que toda la comunidad tiene el deber de proteger esos valores. Y por eso yo levanté mi voz, como lo he hecho muchas veces, en defensa de las libertades, de la democracia y los derechos humanos en cualquier parte del mundo donde ellos se vean vulnerados. Pero le quiero decir también que hay diversidad dentro de América Latina, eso es un hecho indesmentible. Pero por presidente, supuesto, lo que usted presenta como diversidad, los críticos del régimen cubano le dirían, bueno, le hubiera gustado a usted, le hubiera gustado a los chilenos que todos los presidentes de la región hubieran ido a Chile durante la dictadura de Pinochet y se sacaran fotos sonrientes con Pinochet que él podría usar para legitimizar o tratar de legitimizar su régimen. mire, es una buena pregunta. Nosotros no hemos pretendido
validar ni legitimar ninguna situación que sea contradictoria con la democracia, las libertades y los derechos humanos. Cuba es parte de la CELAC, tanto es así que presidió la CELAC durante el último año. Le voy a contar una anécdota, Andrés. Chile fue el primer país que presidió la primera cumbre de CELAC aquí en Santiago. Y la comunidad de países latinoamericanos eligió a Chile para ser el primer presidente pro tempore, después Cuba, después Costa Rica, y así sigue. Cuando a mí me tocó entregar la presidencia de CELAC aquí en Santiago a Raúl Castro, le dije a él: Raúl, le estamos entregando la presidencia de CELAC por un año y no por 50. Y le cuento esto porque Raúl Castro lo recordó públicamente en la cumbre de La Habana, como diciendo que el presidente de Chile me había dicho que la presidencia era por un año, no por 50, y aquí estoy entregando la presidencia. Pero evidentemente, si usted me pregunta mi opinión, como Sebastián Piñera, como presidente de Chile, si yo creo que en Cuba existe democracia, respeto a los derechos humanos y libertades como las entendemos nosotros, por supuesto que tendría que responderle que no, y estamos haciendo todos nuestros esfuerzos, y lo hemos dicho muchas veces, para que ojalá Cuba se pueda reencontrar lo antes posible con la plena democracia, con todas las libertades y con el pleno respeto a los derechos humanos. Presidente Piñera, usted está terminando su gobierno. Antes nos contaba de algunos de los logros de su gobierno. ¿Cuáles son para usted los 2 o 3 principales logros de su gestión? Mire, a nosotros nos tocó gobernar, Andrés, en tiempos muy difíciles. Nosotros recibimos del gobierno anterior una economía que estaba perdiendo su capacidad de crecer, su capacidad de crear empleos, su capacidad de mejorar los salarios, en que la inversión estaba cayendo, en que la productividad estaba cayendo, y eso fue una dificultad que tuvimos que enfrentar. Segundo, nos ha tocado estos 4 años convivir con una economía mundial en permanente crisis. La recesión en Europa, la recuperación débil y errática en Estados Unidos, la pérdida de dinamismo en los gigantes asiáticos. Segunda dificultad. Tercera, 11 días antes de que asumiéramos el gobierno, Chile fue golpeado por un terremoto devastador que destruyó una parte muy importante de nuestra infraestructura. De hecho, 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 hospitales, miles de obras de infraestructura, puentes, puertos, embalses, carreteras, aeropuertos, fueron totalmente destruidos. La pérdida que significó ese terremoto, que duró unos pocos minutos, fueron más de 30.000 millones de dólares. Es decir, un 18% del Producto Nacional Bruto de la época. Y además hemos tenido que enfrentar una sequía que ya dura 5 años, que ha sido muy severa. Pero a pesar de esas dificultades, los logros yo creo que son notables. Y lo digo con humildad, pero con seriedad. Hemos reconstruido nuestro país casi en un 100% en 4 años. Hemos logrado recuperar la capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios. Hoy día ya en nuestro país hace ya mucho tiempo que el pleno empleo está presente y es casi la situación imperante. Al mismo tiempo hemos logrado avanzar en reformas para hacer nuestra democracia más vital, más participativa, elecciones primarias, inscripción automática, voto voluntario. Y adicionalmente estamos trabajando y hemos logrado éxitos importantes, no suficientes, en materia de reducir la pobreza y reducir también las desigualdades. Y hay algunos indicadores no tradicionales del bienestar. Hoy día en Chile, por ejemplo, prácticamente todos los chilenos están integrados a la carretera digital y en consecuencia están integrados al mundo moderno de las comunicaciones, de la sociedad del conocimiento y la información. Le voy a dar un solo dato. El año 2009, cuando llegamos a la presidencia, solamente 4 millones de chilenos tenían la posibilidad de veranear, de salir de vacaciones. El año pasado, 9 millones de chilenos, más del doble, tuvieron esa misma posibilidad. Y eso es un reflejo concreto y práctico de cómo el crecimiento económico, la creación de empleo, la mejora de los salarios, está mejorando la calidad de vida de todos los chilenos. Presidente, hablemos del futuro. Usted habla con el entusiasmo de un candidato presidencial. ¿Qué hay de esos rumores de que usted va a fundar una tercera coalición en Chile, una coalición de centro? ¿Usted va a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales? Bueno, son varias preguntas. La primera fue una afirmación. Yo hablo con entusiasmo, sí. Es parte del ADN. Yo creo que lo heredé de mi padre y de mi madre, que también eran muy entusiastas y enfrentaban la vida con pasión. La verdad es que yo, hasta el día 11 de marzo, estoy concentrado única y exclusivamente en
ser un buen presidente, cumplir los compromisos que asumí como candidato. Ese fue lo que prometí a los chilenos cuando era candidato y es lo que hago el esfuerzo máximo por cumplir ahora que soy presidente. ¿Qué va a pasar después? Nadie lo sabe, pero no está en mis planes ni formar un nuevo partido político, ni tampoco postular nuevamente a cargo de elección popular. Como presidente, como ex empresario exitoso, como hombre estratégico ustedes, ¿cree usted que hay cosas que debió haber hecho diferente durante su gobierno? Y si es así, ¿cuáles? Por supuesto que sí. ¿Qué cosa? Bueno, por supuesto que sí, Andrés. Yo soy un gran admirador de Edith Piaf y me fascina esa canción, No me arrepiento de nada. ¿La conoce usted? Sí, claro. Pero obviamente que eso es una canción. Hemos cometido errores. Si yo pudiera volver atrás, muchas cosas las haría distintas. Porque uno aprende, solo los tontos no aprenden. Y repiten los mismos errores una y otra vez. Por supuesto que uno, sentado en la oficina del presidente, uno aprende. Y yo he aprendido mucho. En mis recorridos por Chile, en mi diálogo y contacto con tanta gente, he aprendido mucho y por tanto algunas cosas las habríamos hecho mejor. No me pregunte cuáles porque la oposición en mi país se dedica a recordar esas cosas y a agregar otras en forma permanente, pero sin duda que sin perjuicio de estar contento y orgulloso, porque siento que en lo esencial, ahora, a días de terminar nuestro gobierno, en lo esencial, ¿qué le prometimos a Chile? Reconstruir nuestro país en un periodo corto, 4 años después de un terremoto devastador, lo hemos cumplido. Recuperar el dinamismo y el liderazgo, esa capacidad de crecer, de crear buenos empleos, de mejorar los salarios, de reducir la pobreza, de reducir las desigualdades, lo hemos cumplido. De mejorar la calidad de vida de los chilenos, lo hemos cumplido. Y sobre todo, de dar un gran salto adelante y ponernos a las puertas de poder ser, a pesar de haber sido la colonia más pobre de América Latina, el primer país de la región que pueda decir hemos derrotado la pobreza, hemos superado el subdesarrollo y lo hemos hecho con libertad, con democracia y en paz. A mí eso me llena de alegría, de satisfacción y de legítimo orgullo. Nos están pidiendo corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre muchas de las cosas que nos contó el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, en esta entrevista. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de escribirnos a nuestro Twitter, @OppenheimerA, mi apellido y la primera letra de mi primer nombre, y a nuestro Facebook, que pueden encontrar en nuestra página oppenheimerpresenta.com. Díganos qué temas les interesan y a quiénes quisieran que invitemos al programa. Bueno, sobre nuestro invitado de hoy, el presidente chileno Sebastián Piñera. A mí no me extraña para nada que se vaya del gobierno con un 49, casi un 50% de aprobación en las encuestas. Es el porcentaje más alto de su gobierno. Las cifras económicas de Chile son envidiables. El país está creciendo a casi el 6% anual. La inflación es del 3% anual, 3%, comparado con el 28-30%, según cifras no oficiales pero creíbles en Argentina, según el 56%, casi el 60% en Venezuela. El ingreso per cápita en Chile aumentó de $15.000 por año a $20.000 por año. Es el más alto en América Latina. Por supuesto que en todos lados se cuecen habas y que hay descontento en Chile. Eso pasa en todos los países. Y muchas veces, cuando mejor van las cosas, más expectativas hay. Pero lo cierto es que hoy día Chile es el país latinoamericano que está más cerca del primer mundo. Y eso es tanto mérito de la izquierda chilena, que es una izquierda inteligente y moderna, como de la derecha. Porque aunque entre ellos se peleen como perros y gatos, los chilenos han sabido hacer las cosas bien. Han demostrado que los países que más crecen y más reducen la pobreza son los que ahorran en los años de las vacas gordas para poder mantener los planes sociales
en los años de vacas flacas. Son los países que no golpean la mesa y hacen grandes discursos ideológicos, sino que se dedican a atraer inversiones para crear empleos, crecer más y reducir más la pobreza. Para mí, son un ejemplo a seguir. Vamos a volver la semana próxima y en las próximas semanas con buenísimas entrevistas. Vamos a tener, entre otros, al campeón mundial de ajedrez, ex campeón mundial de ajedrez y actual candidato a la Federación Internacional de Ajedrez y disidente ruso, Garry Kasparov. Y más tarde también, nuestra querida y gran novelista Isabel Allende. Gracias, hasta la próxima.